estáis todos? Espero que estáis súper bien. Yo sí, porque estoy aquí en la taller súper feliz, porque hoy os traigo un proyectazo. Este vídeo es en colaboración con Leroy Merlin y el vídeo tutorial paso a paso, todo completito, lo podéis encontrar en el canal de ellos pinchando en el enlace aquí abajo en la cajita de descripción, y si no, al final de este vídeo también os lo dejo. Estoy segurísima que conocéis estos armarios cubes de Leroy Merlin, que además vienen en muchos diferentes tamaños, con un hueco, 2, 3, 4 y en muchas diferentes medidas. Aparte también hay de otros colores. Estas estanterías son geniales para cualquier estancia de la casa. Nosotros como estantería ya no le damos uso, así que solamente cambiar su aspecto, es decir, pintarlo, poner unas patas, sigue siendo una estantería, aunque no la vamos a sacar mucho provecho, así que lo voy a transformar en un banquito, porque eso sí que lo necesito mucho. Y ahora os enseño cómo lo he dejado. Esto es el resultado final, estoy súper enamorado con este banquito, así que en el canal de Leroy Merlin podéis encontrar el paso a paso. Además, no lo perdéis, mirad, ¡tachán! Tiene la tapa para abrir, para poder guardar un montón de cositas. Yo, por ejemplo, tengo pensado guardar aquí a unos juegos de mesa para que lo tenemos muy a mano a la mesa del comedor, donde normalmente jugamos juegos. Y también, por ejemplo, manteles, las servilletas de tela. Es un lugar perfecto para guardar estas cosas. Os explico todos los pasos que tienes que seguir para conseguir este resultado, los materiales que he utilizado, cómo he forrado el banquito con tela, cómo hice la tapa y un súper consejo y tip para poner esas bisagras para que no te complique mucho. Y cualquier pregunta que tenéis lo podéis dejar o aquí o en el canal de Leroy Merlin. Sígueme a mí, pero sigue también al canal de Leroy Merlin porque sube muchos más vídeos y no lo podéis perder ninguno. Y no olvidéis, tanto debajo este vídeo como debajo el vídeo de Leroy Merlin, en la cajita de descripción encontráis la lista con todos los materiales que necesitas para realizar este proyecto. Muchísimas gracias por venir a verme. Os dejo el enlace al final de este vídeo. Sígueme en mis redes sociales para que no pierdes nada de mi día a día y así tú y yo nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Chao!